Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Asal Suba ha sacudido las redes sociales revelando los mensajes secretos de Erkan Merik que demuestran que nunca quiso dejarla. El mundo del espectáculo en Turquía se ha despertado hoy con una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que lo que parecía una historia cerrada y olvidada ha vuelto a encenderse con una fuerza inesperada tras la última publicación de la bella actriz Asal Suba. Durante mucho tiempo, los rumores sobre la ruptura entre Asal Suba y Erkan Merik habían circulado con diferentes versiones. Pero nadie imaginaba lo que realmente estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas y en las pantallas de sus teléfonos móviles hasta esta misma mañana. Todo comenzó cuando Asal, cansada de las especulaciones y quizás buscando poner un punto final definitivo a una etapa de su vida, decidió compartir en sus historias de Instagram una captura de pantalla que eliminó pocos minutos después, pero que fue suficiente para que miles de sus seguidores la guardaran y la compartieran por todo Internet. En esa imagen se podían leer mensajes enviados por Erkan Merik que datan de hace apenas unos días, contradiciendo totalmente la versión oficial de que ambos habían cortado todo tipo de comunicación. La frase más impactante que se podía leer en la pantalla del teléfono de Asal y que ha servido como título para este escándalo fue una confesión directa de Erkan: no importa lo que digas a la prensa. Sabes que no tengo ninguna intención de dejarte ir, eres mi destino. Esta revelación ha caído como una bomba porque Asal Suba había declarado en varias entrevistas recientes que estaba disfrutando de su soltería y enfocada completamente en sus nuevos proyectos laborales, dando a entender que Erkan era parte de su pasado. Sin embargo, los mensajes filtrados muestran una realidad muy diferente, una donde el actor sigue luchando insistentemente por recuperar el amor de su ex compañera. Según fuentes cercanas a la actriz, Asal tomó la decisión de hacer esto público en un momento de desesperación y agobio. Al parecer, la actriz habría comentado a su círculo íntimo: ya no sabía qué más hacer para que entendiera que se acabó, me sentía asfixiada y necesitaba que el mundo viera que no soy yo la que mantiene esto vivo. Estas palabras reflejan el cansancio emocional de Asal, quien ha intentado mantener una postura elegante y silenciosa, pero que se ha visto obligada a exponer su privacidad para proteger su propia paz mental. En el texto filtrado, se puede ver cómo Erkan Merik le escribe con una intensidad que roza la obsesión, diciéndole cosas como: puedes bloquearme de todos lados, pero encontraré la forma de llegar a ti porque nuestra historia no ha terminado. La reacción de los fans no se ha hecho esperar y las redes sociales se han dividido en dos bandos muy marcados. Por un lado, están aquellos que defienden a Erkan Merik, argumentando que sus mensajes son una prueba de amor verdadero y de un hombre que está dispuesto a luchar por la mujer que ama, interpretando sus palabras como un gesto romántico en tiempos donde las relaciones son desechables. Por otro lado, un grupo muy grande de seguidores apoya incondicionalmente a Asal, señalando que la insistencia de Erkan no es romántica, sino preocupante, y que nadie debería ser presionado para volver a una relación que ya decidió terminar. Asal tiene derecho a seguir adelante sin que su pasado la persiga, comentaba una fan en Twitter, resumiendo el sentir de muchos. Además, este incidente ha puesto sobre la mesa la cuestión de los límites en el amor y cuando la perseverancia se convierte en acoso. Hasta el momento, Erkan Merik no ha hecho ninguna declaración oficial en sus propias cuentas, pero se dice que ha sido visto muy afectado en el set de grabación de su nuevo proyecto. Algunos testigos aseguran haberlo escuchado decir en una conversación telefónica: no pensé que ella fuera capaz de hacerme esto, yo solo quería hablar. Esta frase, dicha supuestamente en un momento de vulnerabilidad, nos muestra a un Erkan dolido y sorprendido por la reacción pública de Asal. Es importante analizar el contenido completo de los mensajes para entender la magnitud del problema. En otra parte de la conversación filtrada, Erkan le recordaba a Asal momentos específicos de su relación, intentando manipular sus emociones con recuerdos felices. Le escribió: ¿recuerdas lo que nos prometimos aquella noche frente al mar? Yo no he olvidado ni una sola palabra y sé que tú tampoco. Este tipo de mensajes son muy poderosos y demuestran que Erkan está utilizando la nostalgia como un arma para intentar derribar las barreras que Asal ha construido. Sin embargo, la respuesta de Asal en el chat, antes de hacer la captura, fue tajante y fría: esos recuerdos son parte de un pasado que ya no existe, por favor, respeta mi vida actual y deja de escribirme. Fue ante la negativa de Erkan de aceptar este no por respuesta que Asal sintió que no tenía otra opción más que la exposición pública.
Los expertos en noticias de celebridades aseguran que este movimiento de Azal es una estrategia de defensa. Al hacer público el comportamiento de Erkan, ella está buscando que la presión social obligue al actor a detenerse. Es una jugada arriesgada que podría afectar la imagen de ambos, pero que demuestra que la situación había llegado a un límite insostenible. Lo más curioso de toda esta situación es que, apenas la semana pasada, ambos coincidieron en un evento social donde se les vio saludarse de manera cordial pero distante. Nadie podía imaginar que, bajo esa superficie de cordialidad profesional, había una tormenta de mensajes y reclamos. Se dice que esa noche, Erkan intentó acercarse a Azal para hablar en privado, pero ella lo evitó durante toda la velada, manteniéndose cerca de sus amigos. Fue quizás ese rechazo público lo que detonó la nueva ola de mensajes de Erkan esa misma madrugada, mensajes que finalmente terminaron siendo expuestos hoy. La industria del entretenimiento en Turquía es pequeña y todos se conocen, por lo que muchos otros actores y actrices amigos de la pareja se encuentran ahora en una posición incómoda, sin saber de qué lado ponerse. Algunos amigos comunes han intentado mediar en la situación, sugiriendo que deberían reunirse con un tercero para cerrar el ciclo de manera madura, pero parece que Azal ya no está dispuesta a más conversaciones privadas. Su mensaje es claro, quiere ser libre y quiere que Erkan entienda que no significa no. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es cómo afectará esto a las carreras de ambos. Azal Suba está en un momento brillante de su trayectoria y este escándalo, aunque doloroso, la mantiene en el centro de la atención pública. Por su parte, Erkan Merik tendrá que manejar muy bien sus próximos pasos para no quedar ante la opinión pública como una persona que no respeta las decisiones de su expareja. Si él decide contraatacar o publicar su propia versión de los hechos, podríamos estar ante el inicio de una guerra mediática larga y dolorosa. Pero si decide guardar silencio y retirarse, quizás la tormenta pase. Lo que es seguro es que esa frase, Beni bırakmaya ikniyeti yoktu, no tenía ninguna intención de dejarme, quedará marcada como el titular de este drama amoroso. Azal ha demostrado ser una mujer fuerte que no teme al que dirán con tal de defender su tranquilidad. Ella misma escribió en un pie de foto posterior, ya sin mostrar los mensajes pero haciendo referencia al tema, la verdad siempre sale a la luz, y mi libertad no es negociable. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video lleno de revelaciones impactantes. La situación entre Azal y Erkan es realmente complicada y nos hace pensar mucho sobre las relaciones y los límites. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Azal hizo bien en publicar los mensajes privados para detener a Erkan o piensan que debió mantenerlo en secreto? ¿Consideran que la actitud de Erkan es romántica o creen que ha cruzado la línea y se ha vuelto obsesiva? Por favor, escriban sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos con mucha atención. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like al video para no perderse ninguna actualización de este tema. Hasta la próxima.